y Rebelino, ¿correcto? ¿Están los tres conectados? Jorge, Juan, Rebelino, ¿me confirman? ¿Me encuentran conectados? Yo veo Jorge. conectado hasta Reinaldo. Presente. Reinaldo. Okay. Buenos días, Juan. Jorge Huarcaya. Jorge Huarcaya, buenos días. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Y Rebelino, Loyola, ingresó pero no dio signos de estar conectado. Rebelino. Si no tenemos micrófono, usemos el chat para comunicarnos, ¿ok? Tenemos dos medios de comunicación. Uno es el chat y el otro es el micrófono, ¿no? Para podernos comunicar. Bien, buenos días nuevamente. El día de hoy tenemos programada nuestra sesión, lo que viene a ser riesgos eléctricos. Si bien la energía eléctrica es una necesidad, necesitamos energías en general, la energía eléctrica es una de las energías que más utilizamos y que es masiva. Por ejemplo, si evaluamos, en este momento estamos conectados, ¿no? Estamos conectados por este medio, unos por las computadoras y otros por el celular. Necesitamos energía. Para que funcione nuestros equipos, necesitamos energía eléctrica. Para que funcionen las redes, necesitamos energía eléctrica. Esta energía es necesaria, pero ¿no? Debe estar controlada. Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta cuando hablamos de riesgos eléctricos. Si hablamos de evaluación, siempre existe la probabilidad o posibilidad. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es controlar las energías. Hoy día nos vamos a centrar en la energía eléctrica como una necesidad, pero que esta energía puede ocasionarnos o generarnos lesiones graves, inclusive la muerte. No es el voltaje, ¿no? Que a veces está relacionada a la intensidad y el tiempo que nosotros podríamos permanecer bajo una descarga. Tenemos nuestras reglas para manejar nuestra sesión, que siempre le reforzamos. La disciplina, la participación, el respeto a los comentarios, entre todos vamos a participar. ¿Okay? Sistema de gestión de seguridad. Las organizaciones, todas las empresas cuentan con un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Cuando hablamos de energía, y acá hay una salvedad, ¿no? En el sector eléctrico, energía y minas, tengan en cuenta que es energía y minas nuestro sector. Entonces, en nuestro sector también tenemos una reglamentación para poder aplicar un sistema de gestión en base a la normativa. ¿Okay? Ahí vamos a ver, vámonos a esta normativa. Aquí, vamos viendo la normativa. Pero si nosotros nos basamos en el reglamento de seguridad y salud en el trabajo con electricidad, entonces esa es la RM 111-213, nosotros podemos implementar un sistema de gestión, controles, porque está todo esquematizado para implementar un sistema de gestión. Pues en el sector eléctrico tienes tu normativa, o sea, tienes tu reglamento de seguridad y salud en el trabajo para el sector eléctrico. En nuestro caso, como empresa minera, bueno, adoptamos nuestro sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Dentro de esto cumplimos muchas más normativas, sí. Entonces, el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional es preventivo. Eso es principalmente lo que debemos tener en cuenta. Y no solo cumplimos la normativa, en este caso sectorial, como ya sabemos, tenemos que cumplir la ley general que vendría a ser la 29783. Esta ley tiene alcance a todos los sectores, incluyendo el nuestro. Lo que nosotros debemos tener en cuenta en este caso es que cumplimos nuestra normativa y cumplimos otras normativas que aplican a nuestras operaciones. En nuestro caso, como sector minero, pues cumplimos muchísima más normativa que la que tenemos ya implementada. Si vemos, como estábamos comentando desde el inicio, hay normativa específica para el sector
en este caso al sector eléctrico, pero que también aplica a nuestro sector. Como decía, tenemos normativas, sí, tenemos esta RM, ¿no? La RM 111-2013 MEN, ya, del Ministerio de Energía y Minas. En esta RM, ¿qué nos aprueba? Reglamento de Seguridad y Salud Trabajo con electricidad. Entonces, ¿yo puedo implementar mi sistema de gestión en base a eso? Sí, en el sector, ¿no? Y tenemos muchísima más normativa que cumplir. Entonces, nuestra política en Panamerican está orientada a la parte preventiva. Antes de que ocurra un evento, nosotros tenemos que aplicar controles. Está relacionado al tema de... y cuando dice política integrada, es que está participando dos grandes áreas, que vienen a ser el área de medio ambiente y la que es el área de seguridad y salud ocupacional. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Evitar accidentes. Principal objetivo de todo sistema de gestión, de las herramientas de nuestro sistema de gestión, de las capacitaciones que son preventivas. ¿Cuál es el objetivo? Evitar accidentes. En este caso, por liberación imprevista de energía eléctrica, por energía no controlada. Proveer un ambiente de trabajo seguro y saludable que también está orientado al cumplimiento de la ley. La ley está basada en principios, ¿no? Y el primer principio de la ley nos dice que es la prevención. Entonces, en la prevención, el trabajador garantiza condiciones de trabajo que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores. ¿Cuál es el objetivo? Evitar ocurrencia de eventos no deseados. Proteger la integridad física de los trabajadores, equipos e instalaciones ante situaciones provocadas por la presencia de las descargas eléctricas atmosféricas. Ese es otro factor, ¿no? Ese es otro factor cuando tenemos descargas eléctricas atmosféricas, se lo llamamos tormentas eléctricas. Introducción. Hoy es un día difícil, pues sí, hoy es un día... a ver, imagínate un día que no tengas energía eléctrica, que te amanezcas y no tengas energía eléctrica. En muchos casos no puedes usar tu ducha, no puedes conectar tus equipos, no vamos a tener conexión a redes, porque también funciona con energía. Entonces, la energía, como comentábamos al inicio, es necesaria para todas nuestras actividades, ¿no? En este caso, la energía eléctrica pues, nos sirve para todo. Pero, como comentábamos desde el inicio, tiene que estar controlada. ¿Por qué nuestro cuerpo es un buen conductor de energía? Porque está compuesto entre un 60-70% de agua. Entonces, si nuestro cuerpo está compuesto por 60-70% de agua, pues es que el agua es un buen conductor, ¿no? Por eso cuando nosotros cogemos a veces algún equipo que no está aterrado, que de repente tiene fuga, al coger sentimos ese pequeño remesón, ¿no? Como un pequeño escozón, ¿ya? Es que nosotros somos conductores, por eso es que se ingresa la energía en nuestro cuerpo, somos como conductores, ingresa y sale, pero dependiendo del amperaje nos puede generar lesiones de diverso tipo. Ahí tenemos un punto de quiebre, que es el 30 miliamperios, ¿no? Lo que dice el estándar, como 30 miliamperios es lo que nuestro cuerpo podría llegar, obviamente a veces menos, ¿no? Pero hay un límite de 30 miliamperios. En el caso de las mujeres es menos, inclusive. El estándar en ellos es 25 miliamperios. Normativa, nuestro reglamento sectorial, la ley, sin olvidarnos de la ley que es la 29783, Código Nacional de Electricidad, uso de electricidad y de minas, que es otra normativa, reglamento de seguridad y salud del trabajo para el sector eléctrico, electricidad. Cumplimos muchísima más normativa a veces de la que tenemos ya esquematizada, ¿no? Hay mucha más normativa que tenemos que cumplir. RM 240-2011 MEN, también tenemos normativa adicional. ¿Qué nos dice en el artículo 360 de nuestro reglamento? Las instalaciones eléctricas y actividades relacionadas a ellas deben cumplir con las normas establecidas.
en el Código Nacional de Electricidad. Por eso es que tenemos que cruzar información con las normativas relacionadas a la parte eléctrica, el reglamento, en este caso para el sector eléctrico, reglamento de seguridad y salud del trabajo con electricidad. Toda esta normativa que está vigente tiene que cumplirse. ¿Por qué se cumple normativa? En la normativa tenemos estándares, parámetros, ¿no? ¿Qué es lo que, cómo tenemos que gestionar en este caso, los riesgos eléctricos? Tengan en cuenta que la ley nos dice qué hacer y el reglamento cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo tenemos que gestionar? La ubicación, construcción e instalación de una sala que contenga equipos eléctricos. ¿Qué debe cumplir? Un estándar. Estándar para lo que es la contención y el ingreso del polvo, agua, atmósferas corrosivas, propagación del fuego, si es que se generase. Tienen que ser ambientes ignífugos, estándares que deberíamos cumplir. Estarán ventiladas, que es muy importante tener en cuenta, para mantener los equipos a temperaturas adecuadas, mantener una temperatura. Tengan en cuenta que la energía genera calor. Por eso que se generan a veces cortocircuito. ¿Por qué se generó el incendio? Cortocircuito. Porque se calentó esa conexión, ese punto, y al calentarse, tengan en cuenta que el fuego tiene 3 aristas, ¿no? Tenemos una que es el material combustible, otro que es el oxígeno y la otra fuente que vendría a ser el calor. Esos 3 elementos pueden generar el fuego, ¿no? Con el cuarto que sería reacción en cadena. Entonces, ese calorcito, por eso es que cuando nosotros usamos equipos, por ejemplo, no sé, un equipo de corte, a una máquina de soldar, ahora que hay tantas máquinas de soldar, unas pequeñitas, conectamos la máquina de soldar, ¿qué es lo que ocurre con el cable? ¿Qué es lo que ocurre con el cable, la conexión? A ver, Jorge, ¿qué ocurre con los cables? Cuando nosotros usamos equipos, no sé, cualquier equipo eléctrico que hayamos conectado, ¿qué ocurre con el cable? Jorge. Jorge Huarcaya. Ingeniero, A ver, ¿qué es lo que ocurre? allá corte sujeto, sea recaliente el ingeniero de los cables cuando utilizamos más altas tensiones o de repente el cable no, baja resistencia, mínimos cables, por ese recaliente que fogonea. Exacto, ¿no? Claro, excelente, ¿no, Jorge? Eso, pero lo que ocurre es que se calientan los cables, las conexiones. Entonces, por eso es que se suele generar los incendios cuando hablamos en relación al tema eléctrico. ¿Qué se recomienda? Para hacer las instalaciones se tiene que dimensionar correctamente, ¿no? Cuánto vamos a usar, las tensiones, cuánta es la exigencia de los equipos, ¿no? Se dimensiona. Y al dimensionar vamos a determinar el tipo, el grosor del cable que vamos a utilizar para nuestras conexiones. Pues todo eso es parte del área, bueno, ahí tenemos los especialistas que son el área de electromecánica, ¿no? O el área de mantenimiento eléctrico. Entonces, con sus equipos, evaluarán, ¿no? Considerarán cuáles son los controles, tengan en cuenta que unas llaves termomagnéticas. ¿Qué más tenemos? Aparte de la llave termomagnética, tenemos otra llavecita más. ¿Cuál es esa? Que se llama salvavidas también. ¿Quién se acuerda? A ver, Juan. Tenemos una que es la llave termomagnética, las que saltan cuando hay un corte. Y en el caso de... ¿Cuál es esa llave? Diferencial, creo que se llama, ingeniero. La diferencial, perfecto, ¿no? Entonces tenemos una llave adicional que también la llaman salvavidas, ¿no? Entonces,
controles. O sea, la idea es que si trabajamos de forma preventiva, tenemos que implementar controles. Entonces, esos controles evitarán o reducirán la probabilidad, porque tengan en cuenta que hablamos de bajar o minimizar la probabilidad de ocurrencia de eventos no deseados en relación con el... Y vemos aquí este videito, ¿no? Lo vemos a Napo, que tiene los cursos, los videos para las sesiones, está usando energía para las diversas actividades que tiene. Una sobrecarga, ¿no? Esa es una de las prácticas comunes y erradas.
A ver, ¿qué hemos visto? Recomendaciones, ¿no? Muchos de los escenarios, cómo ocurren o por qué ocurren los accidentes en relación a la manipulación de energía. ¿Por qué se genera, a ver, por qué se generan los incendios en el caso de los vehículos? Porque estamos hablando de una batería, en muchos casos, de 12 voltios. Esos 12 voltios que tenemos en nuestras baterías, y a veces hay baterías mucho más pequeñitas en las, ¿no? Que tienen 12 voltios, pueden generar un incendio, pueden ocasionar un incendio. A ver, Jorge, Juan. Con la experiencia que ustedes tienen ya en alguna oportunidad, ¿no? En lo que es manejo de baterías. En este caso, estas 12 voltios pueden generar un incendio. A ver, Jorge. Dije, sí, sí genera, dije, que en la batería, cuando hay choque, negativo, sí, un fuego. Esa es la chispa, ¿no? Sí, sí. Ah, porque ten en cuenta que ahí hay la tierra, ¿no? Positivo y negativo, el rojito y el negrito, ya. Entonces tenemos lo que es la tierra. Por eso es que se generan incendios en los equipos. Y ese es uno de los principales eventos que ocurren en las operaciones. ¿Qué debemos hacer? O sea, dentro de nuestras, por ejemplo, en la inspección de nuestros equipos, se tiene que inspeccionar también la conexión, en este caso los bornes, ¿no? De las baterías. Que estén en buen estado, que estén correctamente ajustados, que no estén sueltos, porque cuando está suelto, ¿qué ocurre? Lo que conocemos como el falso contacto, ¿no? Ese falso contacto lo que hace es generar chispa, genera chispa. Entonces, lo que puede hacer es calentar los cables y se generan los incendios por eso en los equipos, ¿no? Y eso también se veía en el video, ¿no? Cuando Napo estaba ahí manipulando su herramienta, estaba ajustando y hizo generó chispa, ¿no? Porque ese es corto. Entonces, ocurre, no necesariamente tenemos que estar expuestos a alto voltaje o a alta tensión para vernos involucrados en un evento no deseado. Puede ser también energías o voltajes menores. Las de 110 matan, sí, también. No inmediato, pero sí te pueden generar también la muerte. Energía es todo aquello capaz de ocasionar daño cuando está fuera de control. En nuestro caso, energía eléctrica, porque hay muchas más energías que nosotros necesitamos en nuestras operaciones. Sistemas de bloqueo y rotulado. ¿Cuál es ese sistema? El loto que nosotros aplicamos en nuestras operaciones. ¿Para qué? Para controlar esa energía, tenerla bajo control y evitar que cuando nosotros intervengamos algún equipo, componente o sistema nos vaya a ocasionar un tipo de lesión. Bloqueo, ¿no? Es la acción de colocar el dispositivo físico, en este caso estamos hablando de nuestra tarjeta y nuestro candado para el corte. El corte es una cosa, eso lo vamos a ver también, y de lo demás es un procedimiento en sí que deberíamos cumplir. Tenemos baja tensión, que corresponde a tensiones de hasta 1000 voltios, y alta tensión mayor o igual a 1000 voltios. Ya se considera alta tensión mayor o igual a 1000 voltios, ¿no? Y en nuestros procesos o en mina, pues se suele tener hasta 29.700 voltios, ¿no? Como media tensión, pero en realidad es alta tensión. Aislado, toda conexión equipo-sistema que no ofrece peligro al paso de la energía eléctrica. Los interruptores, y aquí estábamos justo comentando al inicio, ¿no? Los interruptores, estos termomagnéticos, que también que es un control, ¿no? Que salta la llave, ¿no? Cuando hay un cruce, un corte, o los otros diferenciales o disyuntores. Seccionador, elemento que sirve para abrir o cerrar el circuito eléctrico previamente desenergizado. Estos seccionadores los tenemos más en la parte operativa, ¿no? Ahí tenemos los seccionadores. Esta es la llave diferencial. El parámetro es que trabaje a 30 miliamperios. 30 miliamperios, que es
digamos, el amperaje que pueda soportar nuestro organismo. Como les comentaba, en nuestro caso puede ser 30 y las mujeres puede ser hasta 25 miliamperios. Es un dispositivo eléctrico de seguridad que cumple la función de proteger a las personas. Se dice salvavidas también, ¿no? O salvapersonas. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos contacto con una línea que puede ser que no está protegida, y hacemos tierra, entonces lo que vamos a generar es que la energía pueda pasar por nuestro cuerpo. Pero si tenemos un elemento aislante, como vemos ahí en la imagen, entonces esta persona no le va a pasar nada, simplemente no hay una descarga porque no está haciendo, decimos, no hacemos tierra o no está haciendo tierra, ¿no? Pero si es que hiciese tierra, ¿qué es lo que va a pasar? Esa energía va a tener que ir por su cuerpo. Pero si tenemos la llave diferencial, en este caso se va a activar la llave diferencial si la diferencia de corriente es mayor a 30 miliamperios. Tengan en cuenta, en ese sistema tenemos ya un amperaje que está desplazándose. Cuando hay una diferencia y el sistema detecta esa diferencia de corriente, es que se activa, ¿no? Y salta la llave. Entonces se genera el corte. Si no tuviese diferencial, simplemente va a ser tierra y va a pasar la energía por el cuerpo. El centro de control de motores es un lugar de distribución de energía donde se controla eléctricamente el funcionamiento de todos los equipos, sistemas, de donde se distribuye, así como tenemos nuestra subestación, ¿no? Nuestra subestación donde llega la energía y tenemos los transformadores donde se transforma la energía, la alta tensión en energías pues de 440 o 220, la que nosotros necesitemos para nuestros procesos. Entonces tenemos nuestros transformadores. ¿Qué cuidados debemos también para nuestros transformadores? Tengan en cuenta que estos están muchas veces expuestos a qué, como veíamos en el comentario inicial, a lo que son las descargas eléctricas. ¿Y qué se recomienda para protegerlos? Pues contar con, en este caso, contar con pararrayos. Estos pararrayos que están conectados con un pozo a tierra. Tablero de distribución, que es la caja secundaria donde llega la energía al centro de control de motores y se transmite directamente a equipos, máquinas y sistemas. La subestación es donde llega la energía y se transforma. Pozo a tierra es donde descargamos esa energía. Si tenemos un pozo a tierra, la energía, cuando se genere el corte, lo que va a pasar es que esa energía se va a descargar a ese punto. Por eso que se recomienda que también en nuestras casas, y porque no solo esto aplica a estas recomendaciones, aplica a las operaciones, en nuestras casas debemos tener un pozo a tierra. Nuestras conexiones deberían tener ese cablecito verde, ¿no? Que vaya como a tierra y tener un pozo a tierra. O por lo menos una llave diferencial, que eso es lo que nos va a ayudar en estos casos de descarga. Terminal puesta a tierra. Esa puesta a tierra tiene que estar en todas nuestras instalaciones. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un refugio para el caso de tormentas eléctricas, ese refugio tiene que tener una descarga. Porque si bien la estructura, que es un contenedor, que es estructura metálica, funciona como la jaula de Faraday, ¿no? Porque llega la energía, cae la energía y se va a ir por la parte externa. Pero tiene que estar completamente aislado en el interior. ¿Se acuerdan en el videito cuando veíamos al operador que llegaba a un punto con su equipo, levantaba el cucharón y ni siquiera tiene necesidad de tocar, ¿no?, el cable? Recibe una descarga por el tema del arco eléctrico, entonces esa energía, se energiza su equipo y cuando él está sentado está aislado. Entonces, como está aislado, no le pasa nada. Pero el momento en que toca la puerta, ya está, o baja al piso y hace tierra, ¿no? Entonces sufre la descarga. Por eso es que, si nosotros vemos esa imagen, el interior debe estar totalmente aislado, incluyendo la puerta.
Y lo otro que tiene que estar aterrado para que tenga un punto de descarga. Cuando llega la energía, entonces por ese punto va a descargar, ¿no? Eso es lo que ese es parte del protocolo que se debe cumplir en lo que viene a ser refugios para el caso de descargas eléctricas. En nuestras instalaciones igualmente debemos tener lo que son cumplir esas recomendaciones. 5 reglas de oro del Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo con Energía, ¿no? Ese reglamento que era la RM 111-2013 Ministerio de Energía y Minas. Corte efectivo o visible. La energía no se ve, ese es el problema, ¿no? El problema es que no podemos controlar, tú no sabes cuál es, porque no ves, no sientes, ¿no? Lo único que vas a darte cuenta es cuando ya sufres la descarga, ¿no? Enclavamiento, bloqueo y señalización, verificación de ausencia de tensión. ¿Cómo verificamos la ausencia de tensión? No se ve, ¿no? Si no vemos, ¿cómo verificamos que existe tensión? ¿Cuánto debo de... A veces vemos, ¿no? Tienen algunos probadores, por ejemplo, el área de mantenimiento tiene sus probadores, ¿no? Para lo que son equipos, por ejemplo, para sus equipos, maquinaria. Hay unos probadores para verificar si tienen tensión en ese campo. Y lo otro es usar los multímetros o multitester, ¿no? Este multímetro es el elemento necesario que todos deberíamos contar, por lo menos uno pequeñito en casa, porque esto nos permite saber cuánto de energía tenemos, ¿no? Para poder medir y saber y verificar la presencia o ausencia de tensión. La puesta a tierra y el cortocircuito. Uno es aterramiento y lo otro es, pues hablábamos de los dos tipos de llaves, ¿no? Señalización o señalizar el área de trabajo. ¿Para qué? Para asegurarnos de que no ingrese ninguna persona que no esté capacitada o entrenada para realizar la tarea. Que no se exponga porque existe la probabilidad, como hemos comentado desde el inicio. La energía no controlada. El contacto eléctrico puede causar daños irreversibles e incluso la muerte. Por ello, siempre que sea posible, antes de trabajar en una instalación eléctrica, debemos suprimir la tensión aplicando las denominadas 5 reglas de oro. Primera regla de oro: desconectar. Desconectaremos todas las fuentes de alimentación. Segunda regla de oro: bloquear. Evitaremos cualquier posible reconexión de las fuentes de alimentación. Para ello, usaremos preferentemente un bloqueo mecánico y colocaremos la señal de prohibido maniobrar. Tercera regla de oro: verificar la ausencia de tensión. Aún puede existir tensión residual, por lo que debemos comprobar los elementos conductores más cercanos a la zona de trabajo. Para ello, utilizaremos un verificador de ausencia de tensión acorde a la tensión nominal a verificar. Cuarta regla de oro: puesta a tierra y en cortocircuito. La puesta a tierra y cortocircuito supone una medida preventiva de gran eficacia para proteger la zona de trabajo frente a una puesta en tensión accidental. Si la instalación no dispone de punto fijo de toma de tierra, emplearemos un dispositivo portátil. Antes de utilizar el equipo de puesta a tierra, comprobaremos el estado de conservación y funcionamiento. A continuación, colocamos la grapa de tierra a cada conductor. Quinta regla de oro: proteger y señalizar. Colocaremos elementos protectores como pantallas, vainas, en los elementos en tensión que pueda haber cerca de la zona de trabajo. Delimitaremos y señalizaremos utilizando vallas, cintas, cadenas aislantes y señales de peligro, obligación o prohibición para conseguir una separación entre la zona segura donde no tenemos tensión. Tras esta fase, tenemos garantizado que la instalación está sin tensión y el trabajador designado puede realizar los trabajos de forma segura. Realizados los trabajos, quitaremos la señalización, la toma de tierra después, desbloquearemos y finalmente repondremos la tensión.
No olvidemos que el trabajador que aplique las 5 reglas de oro en instalaciones de baja tensión debe estar autorizado por parte del empresario, y en instalaciones de alta tensión debe ser un trabajador autorizado y con formación o experiencia acreditadas, es decir, debe ser un trabajador cualificado. Asimismo, es importante que comprobemos el correcto estado de los equipos de trabajo y medios de protección que vayamos a emplear al aplicar las 5 reglas de oro. Para más información sobre el riesgo eléctrico, consulta la guía técnica del Real Decreto 614/2001, elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad. A ver, veamos esta recomendación importantísima, la cuarta regla de oro. Si bien las 5 reglas son importantes, solemos obviar esta cuarta. ¿Qué nos dice? Tenemos que aislar, ¿no? Colocar la tierra temporaria. Y aquí veíamos, ¿no? Una tierra temporaria, ¿qué es? Es ese sistema. ¿Qué pasa si se activa? ¿No? ¿Qué pasa Puesta a tierra si y en tenemos cortocircuito. La puesta a tierra y un cortocircuito ingreso de supone energía? una medida preventiva de gran eficacia para proteger la zona de trabajo frente a una puesta en tensión accidental. Si la instalación no dispone de Es punto fijo de toma de tierra, importante emplearemos un colocar dispositivo portátil. ese sistema Antes de de utilizar el descarga. equipo de puesta a tierra, comprobaremos. En mina, ¿qué suele ocurrir? Nosotros tenemos, ¿no? Tenemos nuestros sistemas o nuestros pozos a tierra, pero tenemos que verificar que estén operativos. Estos pozos a tierra funcionan bajo ciertas características, ¿no? Para eso usamos, por ejemplo, para construir un pozo a tierra, usamos material tierra negra, bentonita, que son sales, ¿no? ¿Para qué? Para mantener una humedad en ese pozo. Ten en cuenta que el agua es un conductor. Lo que nosotros necesitamos es que esa área esté húmeda y pueda jalar, por decirlo así, la energía y sufrir y tener la descarga en el pozo a tierra. Por eso es importante cumplir esa regla. Es muy importante para los trabajos que se activen por error, como decía, por un error se activa, entonces deberíamos contar con esos puntos de descarga. Corte efectivo, visible, nos decía, ¿no? Regla 1. Asegurar que se ha cortado la energía. ¿Y cómo aseguramos que se ha cortado la energía? Pues tenemos que verificar, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho el enclavamiento o bloqueo, el loto que conocemos, una vez que hemos bloqueado esa energía, nos vamos a verificar. ¿Qué usamos? Nuestro multímetro o multitester, ¿no? Verificamos que no exista tensión, ¿no? Verificamos la ausencia de tensión. Una vez que hemos verificado la puesta de tensión, verificar la puesta a tierra o el cortocircuito que se necesita, ¿no? Para la intervención. ¿Qué pasa si se activa el sistema por error? Yo les comento un caso que ocurrió en una mina. Hubo un corte general de energía. Entonces, como hubo un corte general de energía, teníamos un área que era que se llamaba investigaciones metalúrgicas. Esta área de investigaciones tenía su generador independiente. Entonces ellos agarraron y prendieron su generador porque necesitaban seguir trabajando. Entonces, prendieron su generador y ¿qué hicieron? Inyectaron a la llave principal, ¿no? Conectaron, mejor dicho, a la llave principal la energía que llegaba de su generador. Entonces, no llega solo para ellos, al menos que hubiesen cortado la conexión, ¿no? Se hubiesen liberado de la conexión, de la red. Pero cuando ellos se conectaron, pues toda la red se energizó. No hubo lesiones graves, pero sí se generó un evento no deseado, ¿no? Bien, entonces, en esos casos, ¿qué pasa si yo estoy haciendo un trabajo X y se energizó? Y eso suele ocurrir cuando tenemos subestaciones, están interconectadas, entonces puede haber una energización por error y puede llegar la energía. Entonces ahí entra justamente esto que es la puesta a tierra o la tierra temporaria, que son esos 3 conectores a una barra de cobre que es la descarga. Y la quinta regla nos decía que es la señalización.
delimitar nuestra área de trabajo para avisar, advertir que se está realizando un trabajo y que no se debe intervenir. Solo personal capacitado. El riesgo eléctrico es la posibilidad de que circule corriente eléctrica por el cuerpo humano. Como hemos visto en la parte inicial, nosotros tenemos hasta un 70% de agua. Inclusive nos dicen hasta el 75%, pero más o menos somos más agua, ¿no?, que materia. Entonces, somos muy buenos conductores de la energía. Por eso es que debemos tener en cuenta esas recomendaciones. Para realizar el bloqueo de la energía, el corte de la energía, nosotros tenemos que hacer un corte, bloqueo de energía, aplicar el loto, ese procedimiento de bloqueo, de corte, pues tenemos que primero coordinar. ¿Con quiénes? Con el área usuaria, con el área que necesita el trabajo X, con todos los que nos encontramos directa o indirectamente involucrados con la actividad de bloqueo. ¿Ves? Todo lo que necesitan energía. Y no comunicar, pues obviamente alguien puede energizar, como les comenté en el caso de esta mina, donde se energizó toda la red porque por un desconocimiento, una mala comunicación, una mala coordinación. Apagar el equipo y aislar la fuente de la energía. Aislar la fuente de la energía. Y hablamos ahí de la energía eléctrica. Y platicamos que nuestro bloqueo y nuestro rotulado. Una vez que hemos bloqueado, tenemos que descargar las energías residuales, esas energías remanentes que todavía permanecen en el lugar. Debemos descargar esas energías. Una vez que hemos descargado las energías residuales o remanentes, podemos intervenir a nuestro sistema. Pero siempre verificando. Entonces, una vez que hemos descargado las energías residuales, verificamos si existe o no existe energía. Y ahí está la prueba de funcionamiento. ¿Qué quiere decir? A ver, prende el equipo. ¿Funciona? ¿No funciona? Ok. Nuevamente regrésalo a off, apagado. Porque cuando energices y lo dejaste prendido, entonces se va a encender en automático. Entre los riesgos eléctricos que tenemos, choque eléctrico por contacto con elementos de tensión, caída o golpes como consecuencia del choque o arco eléctrico. ¿Recuerdan en el videito de Napo cuando está conectando su foco? Sufrió una pequeña descarga, ¿no? Que tuvo contacto con el borde del foco. Ya, pero ¿qué sufrió adicionalmente? Caída, ¿no? Entonces, eso es el otro, digamos, el otro peligro asociado a lo que es la manipulación de energía. ¿Por qué? Porque la energía no está en el piso, no está a nivel. Tenemos los postes, tenemos los trabajadores que hacen mantenimiento a las líneas de tensión, de media o alta tensión, los linieros. Entonces, adicionalmente tenemos la altura como un peligro adicional, ¿no?, para este tipo de trabajo. Quemaduras por choque eléctrico o por arco eléctrico. No tienes que tener contacto directo, como veíamos en el caso del cargadorcito, no hay contacto directo, sino un arco eléctrico que puede generarte. Ten en cuenta que dependiendo del voltaje, la energía te puede ocasionar desde un pequeño cosquilleo, por decirlo así, hasta el extremo que viene a ser la muerte. Incendios o explosiones originadas por la electricidad. Hablábamos de los equipos, la maquinaria, tiene 12 voltios, aparentemente manejable, pero puede ocasionar un incendio, puede ocasionar una explosión. ¿En qué tareas se pueden generar riesgos eléctricos? Cualquiera, en realidad, donde tengamos energía eléctrica. Principalmente quienes están expuestos. ¿Quiénes están expuestos? Todos los que manipulamos energía de una u otra forma, hasta nosotros que somos usuarios finales, el momento en que yo tengo que conectar de repente un enchufe en cualquier toma y tengo la mano mojada, entonces aumento la probabilidad. Todos podemos estar expuestos, pero los que están más, los que están en mayor riesgo, pues son las personas de mantenimiento eléctrico, ¿no?
Tenga en cuenta que a la falta de atención sobre los riesgos de la energía también contribuyen de que su detección es difícil de los sentidos, ¿no? Porque lo hemos visto, no lo ves, no lo sientes, no sabes, entonces usamos equipo para verificar. El número de accidentes debido a energía es relativamente escaso, sí. Hay pocos casos, pero lastimosamente cuando ocurre suelen ser graves. Se puede sufrir lesiones muy serias como paro respiratorio, quemaduras, anulación de la capacidad muscular. ¿Por qué? Porque tus músculos se afectan, ¿no? Se comprimen. Entonces, asfixia, entre otros. A veces los trabajadores que están en alta tensión no fallecen por la energía, por la descarga de la energía, sino a veces por caída. Son peligros y cuando nosotros hacemos nuestro IPC tenemos que identificar todos los peligros. No solo en este caso, podemos hacer trabajo con energía eléctrica, ok, nos concentramos solo en la energía eléctrica, ¿no? Bloqueamos, descargamos, ponemos nuestro candado, tarjeta, verificamos el funcionamiento, todo. No hay energía, perfecto, hacemos el trabajo. Y nos olvidamos de los otros peligros en el ambiente. Si estoy haciendo un trabajo de media tensión o de línea, por ejemplo, en superficie, ¿qué probabilidad existe? Ahora que estamos entrando a estas temporadas de lluvias, condiciones climáticas adversas, pues podríamos tener una descarga de energía. En este caso, la tormenta eléctrica o los rayos, ¿no? Que pueden caer. No necesariamente en este punto, tengan en cuenta que esa es toda una red, puede llegar en cualquiera de los postes aledaños y la energía dirigirse hasta el lugar donde se encuentra el personal. O sea, todos esos peligros tienen que identificarse. La altura, la manipulación de las herramientas bajo condiciones, las limitaciones que se tienen con lo que es el equipo de protección personal también. ¿Cómo reconocer los riesgos eléctricos? Corrección a tierra defectuosa. Sobrecargas, lo que veíamos, ¿no? Esas tomas demasiadas sobrecargadas con varias conexiones. Tenemos a veces los supresores de pico, todos llenecitos. Y más, o sea, no son ni siquiera equipos que consumen poca energía, sino hay equipos que consumen mayor energía. Entonces, lo que van a hacer es recargar o sobrecargar, como veíamos en el video de NAM. Lugares húmedos o mojados aumentan la probabilidad. Usar equipos que están descontinuados. Esos triples que se ven muchas veces ya no están permitidos. Ya están descontinuados esos triples. ¿Por qué? Porque han generado una serie de lesiones, de incendios o de daños. Como vemos ahí, no debemos sobrecargar los puntos de toma. Entonces, esto lo que va a hacer es aumentar la tensión, va a aumentar lo que veíamos, el calorcito como fuente de ignición. No se jala del cable. Cuando se desconecta cualquier equipo, tenemos que ir hasta el toma, hasta el enchufe y retirar desde el enchufe. Y no jalar del cable, ¿no? Jalamos para poder desconectar de lejos por ahorrarnos tiempo y esfuerzo de repente. No altere ni modifique los dispositivos de seguridad. Consecuencias que puede generar como consecuencia extrema, estamos hablando que puede ser hasta la muerte. ¿Eso puede ocasionar? Sí. Hay muchísimos casos. Yo les comenté ese caso de una operación en el norte, donde un trabajador haciendo un trabajo de línea, un liniero, pues sufrió una descarga de media tensión y falleció. Y la energía, en realidad, cuando sale la energía, porque la energía no se queda en nuestro cuerpo. No somos baterías para almacenarla, sino simplemente ingresa y descargamos, ¿no? Entonces, la energía no genera lesiones fuertes a veces en la parte superior, pero afecta al corazón. Y si no podemos dar la primera respuesta, eso es lo complicado cuando trabajas bajo esas condiciones. Estás en un poste a alturas en las cuales no necesitas primero asegurarte que la energía se ha cortado, verificar que se haya cortado la energía.
para recién subir a hacer el rescate. Mientras eso está pasando el tiempo. Entonces, pasa el tiempo y en rescate, en primeros auxilios, el tiempo es oro. Entonces puede generar cualquier lesión, sí, no necesariamente tiene que ser alta tensión, ya hemos comentado desde el inicio, puede ser tensión doméstica, 220, 110. La energía ingresa y sale, ¿no? Esta puede generar ¿qué? Pérdida de conciencia, cortar la respiración o afectar al corazón, y ahí vienen los latidos cardíacos, ¿no? Entonces, se ingresa y pasa por el corazón, afecta al funcionamiento del corazón. Lo más complicado es también cuando ingresa y se va al cerebro. Tengan en cuenta que nuestro cerebro o nuestra cabeza también tiene esa concentración de agua, ¿no? 70% de agua. Entonces genera daños también al cerebro. Entonces, somos como un conductor, por eso el cuerpo humano es un buen conductor por la cantidad de agua que almacena. Causa lesiones, pudiendo ocasionarnos inclusive la muerte o por paro cardiorrespiratorio. Importante, ¿no? Saber el RCP. Los que trabajan en el área de mantenimiento eléctrico o electromecánico deben conocer, deben saber practicar la maniobra del RCP sí o sí. Pero ¿qué pasa ahora que tenemos esta pandemia y existe esa limitación de las insuflaciones o las bocanadas de aire? No podemos dar la respiración boca a boca, que también lo conocemos. ¿Por qué? Porque no debemos tener contacto físico o directo con los fluidos de las víctimas. Entonces, en ese caso, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos contar en nuestras áreas, justamente donde tenemos estas probabilidades de lesiones, deberíamos contar con el AMBU, ¿no? Ese resucitador manual. El AMBU es un soporte para lo que es el RCP y no tener contacto directo con los fluidos. Entonces, este accesorio, este elemento, debería estar también no solo como en el área en unidad médica, no solo en procesos o en plantas donde es obligatorio, sino también en estos lugares donde exista la posibilidad. Deberíamos contar con un AMBU. Aislamientos de energía. El bloqueo, como hemos comentado y lo hemos visto, el bloqueo es un procedimiento. Y ese procedimiento comienza con la coordinación con las áreas involucradas, ¿no? Debemos coordinar en base al procedimiento. ¿Qué dice el procedimiento? ¿Qué elementos necesitas? ¿Qué equipos, qué herramientas, qué equipo de protección? Tengan en cuenta que estamos hablando de energía eléctrica. Y como es energía eléctrica, en este caso necesitamos usar equipo dieléctrico, ¿no? ¿Qué es el equipo dieléctrico? Bueno, el equipo dieléctrico nos va a servir o nos va a ayudar en el caso de contacto con energía, contacto accidental con energía eléctrica. Tenemos zapatos dieléctricos, guantes dieléctricos, casco dieléctrico, arnés dieléctrico, elementos, equipo de protección dieléctrico necesario para poder realizar este tipo de trabajo. Ahora, aquí vemos en la imagen que el trabajador está usando una careta, ¿no? ¿Por qué usa una careta? Para verificar tensión. Si no hay proyección de partículas, no hay chispas. ¿Por qué se pone una careta? Porque puede haber una explosión inclusive del multímetro o multitester. Por eso que debemos usar el multímetro de acuerdo al voltaje que se cuenta en la red. Por eso es la importancia de ¿qué? De pintar la tubería por donde desplaza la energía, pintar las canaletas, si no podemos pintar todo, cada 10 metros, 20 centímetros de cinta, con el color
del cable, ¿no? Cuál es el voltaje que se transita por esa canaleta y adicionalmente colocar el voltaje. Si yo me voy con un multímetro que su rango es 440, ya me voy. Y la energía es de alta tensión. Entonces, eso es importante tener en cuenta cuando dice en este caso, ¿no? Toda fuente de energía debe ser bloqueada y rotulada. Ya sabemos que un operador, un candado, una tarjeta. Cuando no aplicamos este procedimiento, pues se puede generar hasta la muerte. Ahora, el procedimiento es un procedimiento, el loto, tiene que participar el supervisor, tiene que ayudar en el loto, cada trabajador coloca su candado, realizan su IPRC, realizan su PETAR, no se olviden, permiso escrito para trabajos de alto riesgo, por el caso de manipulación de energía, es un trabajo de alto riesgo. Una vez que se ha bloqueado, se han colocado tarjetas, candados, como decía, verificamos la energía cero, descargamos las energías residuales, hacemos la prueba de conexión para verificar si funciona o no el sistema. Si no, está bien realizado el loto, entonces procedemos a hacer la reparación, mantenimiento, intervención, lo que se vaya a hacer. Una vez que se ha terminado la labor, pues cada uno de los trabajadores participantes retirará sus candados. Cada uno. No, no es que yo le digo a mi compañero, anda retirando mi candado mientras voy terminando el trabajo, ¿no? No, cada uno tiene que retirar su candado. Tenemos una serie de accesorios, por ejemplo, para bloqueo múltiple tenemos las cajas, tenemos las pinzas que soportan hasta 6 candados. Todo bloqueo de energía debe realizarse en la fuente, ¿no? Y descargar las energías residuales de todo el sistema. En el caso de bloqueos tenemos cajas, tenemos pinzas, una serie de accesorios. Por ejemplo, las válvulas no suelen tener un punto de bloqueo, ¿no? Entonces, si no tienen un punto de bloqueo, ¿qué usamos? Pues usamos accesorios para bloquear válvulas. Usamos tarjetas para colocar fuera de servicio, inoperativo, no operar, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestra necesidad, nosotros implementamos nuestras tarjetas y con esas pues colocamos, ¿no? Importante en las tarjetas colocar el número de contacto del trabajador. O sea, no solo es el nombre, el apellido, el cargo, el área, empresa, etcétera, sino el número de contacto de ese trabajador. Porque ha habido casos en que el trabajador, por un tema de tiempos, ya se terminó el trabajo, vámonos y nos retiramos y nos fuimos y y se olvidan sus candados. Sí, ha pasado. Entonces, lo ideal es tener su número de contacto para poderse comunicar con ellos, ¿no? Y el momento en que no podemos, ¿qué pasa si se me perdió la llave? Se me perdió la llave y no tengo Entonces, en ese caso, lo que se tiene que hacer es comunicar y cumplir el protocolo para intervención, en este caso de un candado, ¿no? Que no tiene llave. La energía eléctrica de alta tensión es muy peligrosa, te puede matar en centésimas de segundo. Se tiene que asegurar que no existe energía en esa línea para poder descargar. Y aquí en estas de alta tensión o media tensión, ¿qué es lo que se hace? Pues se aplica, se conecta a las tierras temporarias. Por un error ¿qué pasa si tú estás haciendo un trabajo eléctrico en media tensión, ya en un poste, y ocurre una tormenta eléctrica a 20 kilómetros? ¿Podrá llegar la energía? Ten en cuenta que todo está es una red, ¿no? Todo está interconectado. Entonces existe la probabilidad, siempre existe,
Las energías se desplazan por los cables, ¿no? Entonces puede llegar energía y obviamente si no tienes colocada la tierra temporaria, que es este accesorio que estamos viendo aquí, si no tienes la conexión a tierra o la tierra temporaria, lo que va a pasar es que vas a sufrir la descarga, ¿no? Para poder conectar la puesta a tierra, todos los conductores y alimentadores se cortocircuitarán y se conectarán a la toma de tierra más próxima. ¿Qué quiere decir? Se conectan estos puntos y si hay un corte, va a descargar por ahí. Ningún punto de las líneas se encontrarán a menos de 1 kilómetro de una conexión a tierra. Las conexiones, ese es el radio de influencia, ¿no? Las conexiones a tierra se retirarán una vez finalizados los trabajos y eso es otra recomendación importante a tener en cuenta. No es que ya lo dejo conectado, me olvidé. Y energizas, ¿por dónde va a irse la energía? Por ahí, y vas a tener un accidente. Obviamente, esa conexión, esos cables, esa tierra temporaria, esa línea, esa barra de cobre, tiene que estar aislado, porque existe la posibilidad de que de repente nosotros cojamos ese punto, ¿no? Como les decía, no solo es la energía en los trabajos de alta tensión, sino también la misma manipulación de los equipos, las herramientas y la exposición o el trabajo en la altura. Ese es otro peligro adicional, ¿no?, que tenemos, u otros peligros adicionales a la misma manipulación de la energía. Entonces tenemos que identificarlo también en nuestro IPC y no se olviden, todo trabajo de alto riesgo, en todo trabajo de alto riesgo siempre existe la probabilidad o posibilidad de que ocurra el evento no deseado. Y si ocurre, ¿cómo lo rescato? ¿Qué equipos uso para rescatar? Tengo rescatistas entrenados en mi brigada, en mi cuadrilla, en mi equipo de trabajo. ¿Ah? ¿Tienes? Y si no tienes, deberías preparar personal especializado para los que son rescates, ¿no? Porque los eventos siempre están presentes o pueden ocurrir en cualquier momento. Entonces es mejor estar preparados, ¿no? Y poder dar soporte a no estar preparados y no saber qué hacer en ese momento. Por eso dice, considere la posibilidad de inducción con líneas vivas. Siempre existe la probabilidad. Las plataformas, canastillas certificadas, ¿no?, y diseñadas para tal fin. Las canastillas elevadoras tendrán controles de operación en las canastillas y en el piso. ¿Qué más? El trabajador dentro de la canastilla operará los controles. Ahora, estas canastillas, por su diseño, no pueden ser metálicas, ¿no? Tienen que ser, como lo vemos en la imagen, de fibra, que es lo recomendable. Los metales son conductores, entonces no deberíamos tener. En casos de emergencias, el trabajador de piso operará los controles para poder ayudar en el caso de rescate. ¿Eso iría en qué? En nuestros protocolos, ¿no? En nuestros protocolos de respuesta. El equipo elevador se conectará a tierra antes de cualquier maniobra. Ya hemos visto, la tierra temporaria va antes. El área de trabajo se debe delimitar. Importante tener un área, porque si trabajamos en altura existe la posibilidad de caída, no solo de las personas, sino también de las herramientas o los equipos que estemos utilizando. Entonces, cualquiera de estos pueden caer y por eso debemos delimitar nuestro área de trabajo, ¿no? Delimitamos nuestra área de trabajo. A ver, espérenme un segundo que me cortó aquí la conexión. Estamos. La energía, como comentábamos, la energía eléctrica necesaria, sí, pero existe el riesgo de que ésta nos genere lesiones hasta mortales. ¿Qué debemos tener en cuenta? A ver, ¿qué pasa con
¿Ve la presentación? Creo que sí. ¿Se ve la presentación? A ver, confirmen. Confirmen. Jorge, Juan, Rebelino, ¿se Sí se ve? ve Sí, la Inge. presentación. Se Ya, ve, Inge. ya, bueno, confirmo. Sí se ve la Señalización. presentación, Inge. ¿La señalización es importante? Sí, es muy importante. La señalización es una ayuda visual, ¿no? Frente a las energías. Esa ayuda visual a nosotros nos dice, nos advierte, nos obliga, nos prohíbe, ¿no? Nos ayuda. Entonces, esta señalética que nosotros debemos aplicar e implementar en nuestra área operativa tiene que cumplir con el estándar. ¿Qué dice el estándar? Por ejemplo, si nosotros vemos esa señalética y ahí tenemos una señal azul que dice uso obligatorio de EPP, si nos ceñimos a la norma, que es la norma técnica peruana 399010-1, no cumple con la norma. ¿Mm? ¿Por qué? ¿Qué dice la norma? Tiene que ser un círculo azul, pictograma blanco. Entonces, si vemos esa señalética, los pictogramas ahí tienen otras características, por ende no cumple la norma. Tiene que cumplir la norma para que realmente sea un equipo, una señal de cumplimiento obligatoria, ¿no? Entonces tenemos que tener lo que es la señalización en nuestras áreas de trabajo, tenemos que revisar y no se olviden, no solo es subestación eléctrica número 03, ¿y cuánto es el voltaje que tenemos ahí? ¿Cuánto es la energía que tenemos en esa área? ¿Qué está prohibido? Atención, riesgo eléctrico, sí, pero ¿cuánto hay? Ahí no va a haber pues los 20, ¿no? Entonces tenemos que saber cuál es el voltaje que tenemos en él. Esas recomendaciones que van en las señales, ¿no? Tenemos algunos parámetros en lo que son las descargas o las posibles descargas en los efectos de la corriente eléctrica. Por ejemplo, nosotros decimos que el punto límite es 30 miliamperios, ¿no? Y esto está inclusive en las llaves termomagnéticas, 30 miliamperios. Pero en 25 miliamperios ya tenemos un shock doloroso. Y más, en el caso del estándar de las mujeres, máximo 25 miliamperios. Pero si la llave dice 30 miliamperios, entonces, ¿te das cuenta? O sea, inclusive ahí existe algo más que mejorar, ¿no? Ahí se debe mejorar. No es que pues voy a tener una llave termomagnética para mujeres y una llave disyuntora para mujeres y otra para varones. No va, ¿no? Tienes una sola. Entonces, la energía nos puede ocasionar, como se ve, desde una lesión simple, que puede ser un cosquilleo, como dice ahí en la primera, hasta lo último, que podría ser el paro respiratorio, paro cardiorrespiratorio y ocasionarte la muerte. Usemos el equipo correctamente, tomémonos el tiempo para hacer nuestro hiper, nuestro petar, ¿no? Dimensionar nuestros equipos. Importante el contar, aterrar nuestras líneas, asegurarnos, ¿no? De que no va a haber energía y en ningún momento de nuestro proceso y no nos vaya a descargar. Usen el equipo de protección personal adecuado. No tomemos atajos, como se dice ahí. No es que, no, ¿para qué? Vamos a perder tiempo. Y no, tomémonos el tiempo necesario. No distraiga a los compañeros. Y esas son algunas de las causas. Usen el equipo de protección adecuado. ¿Cuál es el equipo de protección? Pues tenemos desde los zapatos con punta dieléctrica, no es metálica, puede ser de baquelita, puede ser de fibra, ¿no? Hay otros elementos que se usan. En el caso de los ojos, lentes para proteger los ojos, no relojes, no anillos, no cadenas, no partes metálicas. Ten en cuenta que el metal puede ser un punto y estos anillos
¿No? ¿Cuántos accidentes ha ocurrido por usar anillos? No solo en el tema de lesiones que podamos sufrir, sino también de descargas, ¿no? Uniforme totalmente cerrado, cabello corto, protector de oídos, casco protector, caretas en algunos casos, de acuerdo a la necesidad. Estamos hablando de equipo de protección específico, ¿no? El específico de acuerdo a la tarea. Y ahí está, ¿no? Protector facial, guantes resistentes al ácido. ¿Por qué al ácido? Porque cuando, por ejemplo, los transformadores, cuando se hace mantenimiento de transformadores, estos tienen ácido, ¿no? Así como la batería en sí, la batería puede ser de 12 o de 24, internamente tiene ácido, ¿no? Pero ¿qué pasa si hacemos manteniendo transformadores? Ahí tienes mucho más, entonces tienes presencia de estos elementos. ¿Qué recomendaciones? Guantes, botas, mandiles protectores y la ducha y lavabojos de emergencia. Esa ducha y lavabojos de emergencia en las áreas. Vean, ¿cuántos elementos adicionales deberíamos tener sí o sí en el área de mantenimiento electromecánico, ¿no? Nuestra ducha, nuestros lavabojos, hablábamos del ambú en el caso de rescates, o de RSP, porque los eventos pueden ocurrir. Es mejor estar preparados. Todos los trabajos se suspenderán cuando se presente tormenta eléctrica. ¿Por qué? La energía puede llegar a un poste y eso es lo que ocurre. Llega al poste y por la línea se desplaza, ¿no? Se distribuye. Entonces se tiene que suspender. Para eso cumplamos el protocolo en el caso de tormentas eléctricas. Por ejemplo, ustedes tienen su protocolo de tormentas eléctricas. Cuando empieza a caer la tormenta, ¿qué hacen? Empiezan a cortar, apagar sus equipos, ¿no? Cortar energía, etc. Las redes, etc. Trabajos como en motores, asegurarse el buen estado del bloqueo, rotulado, ya hemos visto y nos hemos comentado bastante, usar el multímetro para verificar, asegurarse que no haya presencia de personal ajeno al trabajo eléctrico, delimitar nuestra área de trabajo y lo que hablábamos de los transformadores, ¿no? Estos transformadores pues tienen energía y esa energía, ¿qué es lo que va a ocasionar? A ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Hola. Sí, sí. Hola, Sí, hola. ingeniero. Sí, ¿no? Ya, hay un corte, hay un problema en la conexión. Bien, entonces, en el tema de los transformadores, ¿qué tenemos adicionalmente? Lo que comentábamos, ¿no? La composición interna, que es la energía, ¿no? El ácido que se encuentra dentro del transformador cuando se manipula, el peso, aquí hay otro, ¿no? Estos transformadores pues tienen un gran peso y ahí hablamos de lo que vendría a ser izaje o manipulación de cargas. Nos tenemos que tener en cuenta esa otra recomendación adicional en el caso de manipulación de transformadores. Más allá, digamos, del corte de la energía, hay otros peligros asociados. Entonces, tenemos que identificar todos los peligros y estar preparados para la emergencia. Primeros auxilios, llamar inmediatamente al centro de control, comunicar, pedir ayuda. Es importante asegurarnos de que la persona no esté conectada a la línea de tensión o a la descarga. Si es que está todavía conectado a la línea, entonces tenemos que aislar a la persona, ¿no? Retirar a la persona. ¿Cómo? Pues usamos una varilla no metálica, una madera, algún elemento aislante para poder retirar la conexión de la persona si es que no se puede cortar obviamente la energía, ¿no? Entonces usamos algún elemento para poder aislar a la persona que está sufriendo la descarga. No tocar, y eso es lo recomendamos, no tocar directamente a la víctima.
No aplicamos el RCP directo, ya sabemos por qué, por protocolos de bioseguridad. Recomendable contar con el AMBU. Aplicamos el RCP. El RCP son 30 compresiones, ¿no? En el pecho 30 compresiones por 2 insuflaciones o bocanadas de aire. Estas bocanadas van a ser reemplazadas por el AMBU. Entonces con el AMBU damos la inyección. No tenemos mucho tiempo. No hay mucho tiempo para los que son rescates. No hay mucho tiempo cuando tenemos problemas de paro respiratorio. Entonces tenemos que aplicar inmediatamente. Por eso es que el personal que trabaja en los de línea, los de media tensión con energía, en altura, tienen que conocer la maniobra sí o sí. Y deben contar con el equipo necesario para la emergencia. Nunca emplear objetos metálicos para separar a la víctima de la corriente. No, a ver, una varita, pásame una barreta para retirarlo. Negativo. Protéjase usted mismo. A ver, veamos este videito y lo... Desconecté mi voltímetro al fusible, explotó, hubo un estallido grande y sonó como si un cañón se hubiera disparado. Hubo un gran destello de luz frente a mis ojos y mi voltímetro explotó. Menos mal que tenía mis lentes de seguridad puestos porque ninguno de los fragmentos del voltímetro me entró en los ojos y también estaba muy agradecido de poder salir ileso del accidente. Cuidarse a sí mismo en el trabajo no es la única preocupación, sino que también hay que preocuparse por la familia, porque si tú no te cuidas en el trabajo, tampoco puedes cuidar a tu familia. Hola, estoy aquí para hablar de algo que todos tenemos muy cerca y apreciamos, nuestro cuerpo y todas sus partes, en especial cuando estas partes están intactas y funcionando bien. Se requiere cierta habilidad y técnica para hacer esto, así como se requiere habilidad para conducir, jugar baloncesto o hacer un trabajo. Se requiere habilidad para proteger todo el cuerpo y esa habilidad es la seguridad proactiva. Debe ser que a mí me gusta el estilo antiguo de hacer las cosas, pero hay dos cosas simples que podemos hacer para disfrutar la vida. Estas dos cosas se llaman prevención y protección. Primero hablemos sobre la prevención. ¿Recuerdan las viejas películas mudas y de la situación clásica en que alguien está disfrutando un día agradable cuando decide comerse un banano? Esta persona no se preocupa mucho sobre los desechos, por eso tira la cáscara sobre la acera. ¿Y qué ha sucedido aquí? Una situación que tiene el potencial de ocasionar un daño, aunque no necesariamente tiene que ser un daño inmediato. La gente puede pasar de largo, rodear el peligro y no prestarle atención, pero el peligro tiene un potencial. Y como siempre sucede en estas películas, tarde o temprano, el potencial va a realizarse y va a producir un daño. Cuando esta situación ocurre, se le conoce como un accidente. ¿Pero es realmente un accidente? Un accidente es algo sucedido que no se pudo controlar. ¿Pudo alguien tener control sobre esta situación? Y la persona que produjo la situación. En primer lugar, no tenía que tirar la cáscara sobre la acera y crear el peligro. Eso sí estaba bajo su control. ¿Tuvo alguien más control? Por supuesto. Todas las personas que pasaron por el lugar y que vieron la cáscara hubieran podido recogerla, hubieran podido eliminar el peligro. Eso estaba bajo su control. Únicamente la persona a quien le sucedió el accidente no estaba en control.
Las películas son divertidas, pero no representan la vida real. Les presento a Leonora. Leonora Graham y su colega regresaban de almorzar caminando a lo largo de un pasillo adyacente al área de la oficina principal de la planta. Mientras caminaban, el zapato derecho pisó un pequeño charco de líquido hidráulico. Su pie derecho se deslizó y se cayó sobre la cadera derecha, deteniendo parcialmente su caída con la mano. Sufrió una fractura en la cadera y estuvo incapacitada durante 13 semanas. Hoy todavía cojea por causa del accidente. El reporte del supervisor sobre ese accidente fue interesante. En la sección del reporte que indica la causa del accidente, el supervisor escribió: no se fijaba por dónde iba. ¿Fue el problema falta de atención o un peligro esperando a la víctima? Claro que lo había. Alguien tuvo que derramar el líquido hidráulico. Yo no creo que dejar un charco de líquido por allí sea considerado como una norma aceptable. No, el líquido hidráulico fue ignorado. Por lo tanto, se convirtió en un peligro, esperando la oportunidad de convertirse en un accidente. Si el mecánico o el operador o cualquier otro hubiera limpiado el aceite, el accidente no hubiera ocurrido. Esto nos lleva a hablar sobre la ley de oportunidad, que dice que cualquier persona que se encuentre con las circunstancias de un incidente o de peligro, que tiene la oportunidad de intervenir pero no lo hace, se convierte en un contribuyente del daño que ocurre como resultado. Pero ¿quién tiene la responsabilidad de manejar estas situaciones? ¿El empleador? La mayoría de ellos se preocupan de la seguridad. Ellos tienen el deber de mantener un lugar de trabajo seguro, y lo hacen, o tratan de hacerlo de diferentes maneras. La compañía tiene una responsabilidad parcial, pero tú haces el trabajo, y tú eres el que va a sufrir si hay un accidente. Tú necesitas preocuparte por ti. Ahora conocemos los procedimientos apropiados, de los cuales utilizan el sentido común. Por ejemplo, si vamos a reparar una máquina, debemos desconectar la fuente de energía y el interruptor. Este es un procedimiento establecido aceptable. La omisión de cualquiera de estos pasos produce un incidente. La compañía no fue la responsable de este incidente, y no va a ser la compañía la que va a resultar herida si el incidente se convierte en un accidente. Y tarde o temprano, el incidente producirá un accidente. Que el accidente ocurra es cuestión de probabilidad y circunstancias, pero la creación del incidente no lo es. El crear el incidente es algo sobre lo que tú tienes absoluto y total control. Lo más importante que necesitas saber para mantener tu seguridad en el trabajo es esto. Todos los accidentes son causados por incidentes, pero no todos los incidentes se resultan en accidentes. Este hecho es una de las verdaderas ironías sobre el tema de accidentes e incidentes. Si cada incidente resultara en un accidente, no habría problema en convencer al mundo de evitar toda posibilidad de un incidente. Aún así, hay cierta ventaja de que esto sea así, ya que en la mayoría de las situaciones tenemos una oportunidad adicional de ver el error del incidente y corregirlo antes de que un accidente tenga la oportunidad de ocurrir. Es así de simple. Sin incidentes no hay accidentes. ¿Quién es el responsable de evitar los accidentes? Como la ley de oportunidad dice, cualquier persona que se encuentra con las circunstancias de un incidente o de un peligro y que tiene la oportunidad de intervenir, sea quien sea, tiene la responsabilidad. Esto significa que si el trabajador ve un peligro y no hace nada, ya sea un derrame de aceite, una barrera protectora, fuera de lugar, cualquier cosa que pueda constituirse en un peligro y no lo corrige, es en parte responsable por los daños que ocurran. No habría accidentes si no hubiese incidentes. Los accidentes pueden desaparecer si todos nosotros utilizamos el control cuando lo tenemos. La mejor forma de prevenir los accidentes es estando alerta constantemente a los peligros y corregirlos antes de que se conviertan en accidentes. Bien, entonces el contexto de este video, ¿qué nos dice? ¿Cuáles son los cuidados que nosotros deberíamos tener? Desde el comienzo, ¿no? En la parte inicial en el video veíamos
el uso del equipo, entonces comentábamos, el multímetro o multitester tiene que ser correctamente usado, tenemos que dimensionar, saber exactamente cuál es el voltaje, por eso es la importancia de las señalizaciones. Entonces, la tubería, las canaletas tienen que estar demarcadas, el voltaje, pintadas, saber cuánto es el voltaje que se está desplazando por esas instalaciones y uno puede intervenir de forma segura. El corte, el procedimiento de bloqueo de energías, importantísimo es cumplir ese procedimiento. No es solo una tarjeta y un candado, es todo un procedimiento, una buena coordinación que debemos tener desde la etapa inicial con las áreas involucradas en ese proceso. Todos los que se encuentren directa o indirectamente involucrados. El uso correcto del equipo de protección personal. Hay equipo dieléctrico de acuerdo al voltaje que vayamos a manipular, ¿no? Entonces, tenemos que usar el equipo adecuado de acuerdo a la necesidad operativa. Hay mucho equipo de protección personal y es necesario contar con tierras temporarias, inspeccionen y hagan, verifiquen que esté funcionando las tierras temporarias que se tienen que colocar. Tenemos pozos a tierra en las diferentes instalaciones, se tiene que verificar que estén en buen estado. Ten en cuenta que estas funcionan en base a cierta humedad, por el tema de la bentonita, la tierra negra y las características que se necesita para un pozo a tierra. Entonces, verifiquen que esté funcionando esos pozos a tierra. La descarga puede ocurrir en cualquier momento. Ahora que estamos en temporada de inicio de lluvias, entonces, como están iniciando las lluvias, tenemos la presencia de energía, en este caso las tormentas eléctricas, las caídas de rayos, ¿no? Que pueden generar no solo daños a las personas, lesiones a las personas, sino también daños materiales, si nos vamos al concepto de la 024. Entonces, debemos realizar las inspecciones, los cuidados que deberíamos tener, las recomendaciones y principalmente lo que me hice en mi procedimiento, ¿no? Esa secuencia lógica para lograr un objetivo, pues esa secuencia lógica tenemos que seguirla. Eso es lo que viene a ser el riesgo eléctrico, porque siempre está presente. La energía la estamos usando todos los días, desde el momento en que nos levantamos hasta el momento en que nos vamos a dormir, y todavía tenemos energía eléctrica, porque hay equipos que se quedan conectados, ¿no? Y seguimos usando energía eléctrica. La inspección es importante. Revisen sus elementos, sus conexiones, no sobrecarguen las tomas. Ahora que se viene esta temporada de fin de año, donde usamos el arbolito, las lucecitas y todo esto. Entonces, usen equipo, las extensiones. Hemos escuchado muchas veces lo barato sale caro, ¿no? Y compramos unas extensiones algo que no nos dan garantía. Usen o cómprense una vez una buena extensión que les va a ayudar en este momento. Bien, estimados, esa sería la parte de nuestra exposición el día de hoy. Esperemos haber contribuido con ustedes y mejorar nuestros controles en lo que viene a ser riesgo o manipulación de energía o equipos que funcionan con energía eléctrica. ¿Tenemos preguntas, dudas? A ver, alguien que tenga algo que intervenir. A ver, Saúl Cirineo, Vargas, Rebelino, Juan, había Juan Villanueva y había dos Juanes. ¿Dónde está Jorge? Está después. ¿Preguntas, dudas? ¿Está claro? Ninguna, ingeniero, ninguna. Perfecto, gracias Raulino, gracias Juan, gracias Jorge, gracias Raúl. Entonces vamos a pasar a nuestra última etapa.